Nacional del Partido Solidario, Juan Carlos Juño, que estaba visitándonos. Juan Carlos, gracias por venir. Por favor, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿qué balance y a qué conclusiones se pueden llegar después de este día de paro de hoy? Bueno, como todos estos eventos tienen diversas connotaciones y opiniones políticas, las clásicas, las críticas del gobierno nacional y las de defensa de los convocantes al paro. El paro, como todos los paros, es político. La discusión es cuál es la connotación. Yo francamente creo que es un paro claramente opositor y es parcial porque está convocado por una parte sustancial de los gremios del transporte. Incluso en el último paro similar a este paró un gremio importante como los bancarios, que en esta circunstancia no lo hicieron. Es decir, de no haber parado el transporte hubiese sido otra la historia. Sí. Creo que desde el punto de vista cuantitativo y de la representación gremial es un núcleo minoritario, no despreciable, pero es un núcleo minoritario. El otro, el de la otra CGT y los otros gremios son muchos más. Creo que lo que es interesante es repasar rápidamente los 3 o 4 argumentos del paro, ¿no? Que también son motivos de polémica y que pueden contribuir a definir la ponderación política. El argumento principal es que la inflación, como dijo Roberto Fernández, afecta el ingreso de los trabajadores en algunos de los gremios, el 27%, el 27 y pico por ciento, no alcanza, no resuelve. No compensa. El otro ganancias y el tercero es el tema de las jubilaciones. Esos son los tres grandes ejes, y después hay algunos que se plantean como el narcotráfico, los pueblos originarios, la inseguridad, que francamente creo que son en este caso irrelevantes, no es que sean temas irrelevantes. Sobre el tema de inflación versus ingresos, yo creo que habría que repasar el año pasado y muy rápidamente. Efectivamente, el año pasado, en el primer cuatrimestre, hubo un brote inflacionario como consecuencia de la devaluación monetaria, pero a partir del segundo semestre se inicia un proceso de desaceleración y hay que decir que las paritarias del año pasado fueron entre el 29 y el 31%, por lo tanto, todo indica que fue compensada el año pasado el proceso inflacionario. Y está claro, por lo que dicen los privados, además de lo que dice el oficialismo, la inflación efectivamente se amesetó, está bajando, el gobierno habla del 18-20% y otros hablan del 23-24%. Por lo tanto, con un piso del 27,5%... No deja de ser alta igual, ¿eh? No deja de ser alta, por supuesto, pero creo que hay que verla en el proceso. El piso del 27,5%, digo piso porque la mayoría de los gremios tienen complementos fijos, claro. Ni que hablar los bancarios, que han llegado a una cosa muy especial y muy ponderada, que es el reparto de utilidades de las empresas, como hay un mandato constitucional, va a superar el proceso inflacionario. Por lo tanto, ahí hay un punto discutible. El segundo central es el de ganancias, el del impuesto a las ganancias. Hay que decir lo siguiente: trabajadores asalariados hay 12.300.000 y registrados hay 9.300.000, porque hay otros 3 millones que son trabajadores no registrados, que habitualmente se dicen negro. Por lo tanto, de los 9.300.000 formalizados, el 10% pagan ganancia. Son 900.000 trabajadores sobre 12 millones. Yo creo que lo más impugnable, más criticable, es que de los 3 millones de trabajadores que no están sindicalizados, pero son los más vulnerables porque son informales, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la jubilación, no son reivindicados como punto central de este paro. Claro. Por lo tanto, se reivindica al 10% más pudiente de un tema que efectivamente es muy discutible, como es el impuesto a la ganancia, que todo indica, y yo comparto, que debe ser reformulado, pero en realidad el grueso de los trabajadores no está involucrado. Y lo de la jubilación da para mucho también, porque siempre se puede aspirar a tener más jubilación. Claro. Sin embargo, acá, en los últimos años, se incorporaron a la plantilla de jubilaciones 2.800.000 trabajadores, que en realidad el 70-75% son mujeres, o sea,
ahí hay un proceso de democratización muy importante, de inclusión. Hoy cobran 7.400.000 trabajadores. Por lo tanto, también, francamente, creo que hay un proceso progresivo que hace muy discutible el argumento para la medida de fuerza, ¿no? Ahora, Juan Carlos, también tenemos otras cosas para charlar, como por ejemplo esta presentación que hizo la presidenta Cristina Fernández ante la FAO y el reconocimiento que se le otorgó a la Argentina. Sí, viene mucho a cuento porque otro de los argumentos, decía creo que es Pablo Micheli, es que acá hay mucha gente, millones con hambre y miseria. Y hay una paradoja porque justo ayer el país fue premiado precisamente por uno de estos puntos centrales, que es el de ellos llaman la malnutrición, es un término que nosotros usamos muy poco. O sea que durante 25 años la Argentina ha logrado mantener, mucho más allá de, por supuesto, el gobierno kirchnerista, ha logrado mantener los guarismos que establece precisamente la FAO, y ha logrado mantener por abajo del 5% la desnutrición. Por lo tanto, hay un claro avance en este sentido en nuestro país. Lo que además... ¿Usted coincide con esa cifra? Que tenemos menos del 5% de pobres. No, de pobres no, de desnutrición. Pues yo la escuché a la presidenta decir de pobres. Sí, efectivamente. Ese es un dato que habrá que repasar, porque otros organismos hablan de una baja sustancial de la pobreza, pero no del 5%. Yo me refería al premio, que el premio sí habla de 5% de desnutrición. Hay que decir que nosotros aquí hablamos de estos mecanismos que son eufemísticos de lo que antes se hablaba de hambre, ¿no es cierto? Porque la indigencia, que es una palabra que hace unos años no existía, quiere decir que no alcanza para la canasta básica, o sea, no alcanza para comer. Lo que antes se decía hambre, ahora está un poco, para mí, un poco edulcorado. En ese sentido, sí, la Argentina, junto con otros países, está entre los mejores países del mundo. Pero lo más destacable, en mi opinión, desde el punto de vista político, es que la presidenta dice que en el mundo hay alimentos para todos, pero que se ha transformado en un commodity, en una cuestión de especulación, y que la humanidad, los estados, tienen que llegar a acuerdos regulatorios mundiales para frenar ese proceso, yo diría injusto, alocado, en el que se produce y hay miles de millones de ciudadanos del mundo que no comen. Claro. Juan Carlos, gracias por haber venido. No, por favor, Muchas como gracias. siempre.